Cordial saludo para todos. Mi nombre es Germán Álvarez, ingeniero ambiental, especialista en epidemiología. Nos encontramos reunidos con el ánimo de abordar las características de la innovación en la educación y cómo ésta repercute en el fenómeno de la deserción y la permanencia de los estudiantes colombianos en la educación superior. Esto como parte de las actividades de la tercera fase del curso seminario en Pedagogía de la Maestría en la UNAD. Para ello, esta tarde nos acompaña como experta la doctora Diana Lisset Martínez, quien es licenciada en Español y Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en docencia de español como lengua propia, especialista en docencia universitaria, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, magíster en el mejoramiento de la producción narrativa con el uso de las TIC y doctora en educación con especialidad en mediación pedagógica. Doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Como entrevistadores tenemos a los compañeros del grupo, la profesora Mayra Alejandra Paz, licenciada en educación preescolar y especialista en lúdica educativa. Buenas tardes, profesora Alejandra. Buenas tardes, profe, gracias. El profesor Jaime Junior Sedano Pinzón, quien es ingeniero de sistemas y especialista en seguridad informática. Buenas tardes, profesor Jaime. Buenas tardes. La profesora Andrea Paz, socióloga en especialista en educación, cultura y política. Cordial saludo, profesora Andrea. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Y al profesor Ricardo Erazo, licenciado en educación básica primaria con énfasis en lengua castellana. Buenas tardes, profesor Ricardo. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Para nosotros, pues es motivo de orgullo contar con la orientación de la doctora Diana en un tema de fundamental importancia para la enseñanza, como es la innovación en la educación. Y para abordarlo, lo haremos mediante una entrevista estructurada a través de 3 momentos. El primero de ellos concerniente a su postura y experiencia sobre la innovación, y las preguntas estarán a cargo de la profesora Mayra Alejandra Paz. En una segunda instancia abordaremos la innovación en el sistema educativo a través de unas preguntas realizadas por el profesor Jaime Junior Sedano. Y en tercer y último momento hablaremos sobre la brecha digital y la permanencia de los jóvenes en la educación superior a cargo de la profesora Andrea Paz, las preguntas. El profesor Ricardo Erazo se encargará de moderar la entrevista entre momento y momento. Entonces, sin más dilaciones, le doy la palabra al profesor Ricardo Erazo. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes para todos y darle las gracias a la doctora Diana Lisset Martínez por atender este llamado. Momento 1, postura y experiencia sobre la innovación. Entrevistadora, Mayra Alejandra Paz. Muchas gracias. Bueno, inicialmente agradecer su participación de este espacio en función de nuestro proceso de formación. Vamos a dar inicio con el momento 1, postura y experiencia sobre la innovación. Pregunta número 1. ¿Cómo define la innovación educativa y pedagógica? Bueno, es muy buena pregunta, más en el marco de la maestría en educación de la UNAD. Quiero referirme un poco al término de innovación como tal. Algunos autores hablan de la innovación como el proceso de trabajar sobre campos de acción ya conocidos, pero aplicados en nuevas circunstancias o de pronto con una nueva forma de percibir y acercarse a los problemas. La innovación tiene que ver con los procesos de experimentación, con el cambio, con la creatividad. Y al hacer mención de creatividad, tendríamos que hablar también de flexibilidad, de originalidad, de fluidez. Entonces, cuando hablamos específicamente en el ámbito educativo de una innovación, podríamos decir que la innovación es la renovación pedagógica,
para nosotros como educadores, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Es ser capaces de introducir cambios en las prácticas. Y eso requiere cambios ideológicos, cambios cognitivos, cambios éticos. Y generalmente este tipo de cambios requieren pues de un trabajo fuerte, de un trabajo muy creativo y también de espacios de interacción en los que se hace cambiar el chip, se hace comprender y pues que va un poco, digamos que en contravía de la inercia estructural, de la inercia social, de la inercia a la que a veces los procesos están como tan acostumbrados. Y bueno, introducir cambios y nuevos paradigmas es un gran reto, sobre todo pues en el campo educativo que hemos ido como tan despacio, pero que procesos como por ejemplo el que estamos pasando ahorita con la pandemia nos han hecho movilizarnos y cambiar y ver nuevas oportunidades. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido su experiencia en materia de la incursión de la innovación en el campo educativo? Bueno, una experiencia interesante, ha sido un gran reto, un gran desafío, y es cómo nos adentramos a esos procesos de innovación desde la construcción social, desde la interlocución. Bueno, ustedes vieron desde mi perfil que soy doctora en educación con especialidad en mediación pedagógica, y en este proceso educativo comencé a ver el mundo de una forma diferente. Comenzamos a abordar nuevos paradigmas en el campo de la educación y tiene que ver con la mediación pedagógica, con el pensamiento complejo, con empezar a ver el aprendizaje desde otro punto de vista, el aprendizaje invertido y el aprendizaje desde el amor. Reconciliar la emoción con el raciocinio, ver que también podemos aprender desde el cuerpo, desde otras formas. E incorporar sobre todo el reconocimiento de la otredad en el ámbito educativo. Entonces, al poder encontrar como estas nuevas formas de educar, alguna vez pues me dieron el reto de trabajar en un programa de formación, de capacitación de docentes del magisterio. Junto con algunos compañeros organizamos los módulos, organizamos como todos esos contenidos desde un punto de vista de la educación como un reto de hermandad, de transformación social, de reconocimiento del otro, la pedagogía del amor, de la esperanza, la ética del cuidado. Y bueno, en ese curso hacían los profes unos proyectos de resignificación de sus prácticas pedagógicas. El hecho de resignificar de por sí es el proceso de innovar. Entonces, al aplicar este nuevo paradigma en esos módulos, en esos proyectos de resignificación de las prácticas, conseguimos grandes resultados. Conseguimos resultados asociados con el aprendizaje ligado al placer, al amor, con otras formas de ver al otro y con las formas de encontrar en la educación no un proceso memorístico para el ambiente laboral, para el desarrollo de ciertas competencias que más adelante nos permitirán producir dinero, sino que es ver la educación de otra forma, del sentido para la vida, de la solidaridad, de la felicidad, ¿por qué no? Y es lo más importante. Entonces, esa experiencia ha logrado muchos cambios, muchas transformaciones. Logramos formar 4.500 docentes más o menos
en el país con esta otra mirada, con esta otra forma de percibir el mundo. Y con ello ganamos 2 premios internacionales, uno de la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa, el premio RECLA en el año 2018, por la mejor práctica de educación continua entre varios países latinoamericanos y algunas experiencias españolas. Entonces esto trae como muchísima satisfacción, y más adelante ganamos un premio con el Banco Mundial por uno de los mejores procesos y de mayor replicabilidad en la formación de docentes, innovación en la formación de educadores. Entonces, esa experiencia logró otra nueva experiencia, y fue el desafío de diseñar la maestría en mediación pedagógica en el aprendizaje del inglés. Junto con otro compañero empezamos a trabajar en ella, y ahorita ya la maestría es un hecho. Ya estamos en el primer periodo de la maestría. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Ha sido muy enriquecedora. Amo mucho este proceso y me ha dado un sentido sobre la educación para la vida. Muchas gracias, doctora. Qué grata experiencia. Bueno, muchas gracias, doctora, y a la compañera Mayra Alejandra. Seguimos con el momento 2, la innovación en el sistema educativo. Entrevistador, Jaime Junior Sedano Pinzón. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El día de hoy quisiera plantear 3 interrogantes en relación a la parte de innovación en el sistema educativo. Uno de ellos, el primero, ¿qué modelos de aprendizaje considera usted que son más eficientes para la educación superior en jóvenes? Bueno, hay diversos modelos, ¿no? Así como hay diversas personas. Yo creo que no hablaría de un modelo específico de aprendizaje, porque, como les decía, entre la diversidad, en ese reconocimiento de la otredad, en ese reconocimiento de que cada uno de nosotros es un mundo diferente, no me iría por un solo modelo, pensaría en algo muchísimo más holístico, donde los modelos educativos pueden conjugarse y pueden llegar a tener grandes resultados. Para mí, el holicismo como procesos más integrales son importantes. ¿Qué es lo que yo veo que es necesario para los jóvenes hoy en día? Y para todos, no solo aquellos que están en educación superior, sino que es algo a lo que debemos ir migrando todos, y es esto del aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo significativo puede lograr procesos profundos de aprendizaje e ir rompiendo ese paradigma antiguo, tradicional, que es donde el docente es el que sabe y estructura su currículo, estructura qué es lo que deben aprender sus estudiantes. Lo hace desde un método tradicional donde sobre todo los protagonistas son la memoria y el raciocinio. Creo que más bien debemos propender por acompañar a los aprendientes a encontrarse con sus propias capacidades de aprender, que aprendan a aprender, como, bueno, ya conocemos estos principios desde la UNESCO: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender. Es más bien nosotros poder acompañarlos en el camino. ¿Eso qué significa? Que nosotros debemos tener también un proceso de actualización pedagógica, un proceso relacionado con esas formas de mediación que podrían hacer que los estudiantes fueran autónomos en su proceso, fueran personas solidarias,
fueran personas que se autodirigieran, pero más desde el punto de vista del amor por lo que aprenden y por el placer del aprendizaje en sí. Esto se logra si hacemos estrategias, logramos llevar a cabo estrategias de aprendizaje con sentido, sentido para la vida, sentido para reconocer a los otros y no sé, lograr un proceso en que primero que todo nos reconozcamos como humanos, en que los aspectos contextuales, emocionales, incluso los aspectos familiares, todo redunde en ese aprendizaje del sujeto, ese aprendizaje en la vida, con la vida, para la vida, nunca dejamos de aprender. Entonces, rompamos esos esquemas en que yo sé y transmito y más bien convirtámonos en una comunidad en la que estamos tejiendo redes y aprendiendo entre todos. Modelos hay muchos, más bien podríamos incidir en que el aprendiente sepa qué es lo que más le sirve para sí y así puede aprender muchísimo más desde mi punto de vista. Ok, muchísimas gracias. Retomando lo que nos planteas, quisiera en una segunda interrogante, ¿cómo se debería implementar la innovación en el sistema educativo colombiano? Sí, es como retomar eso que acabo de decir y tiene que ver con la resignificación de nuestras prácticas, la resignificación de lo que es la educación, la resignificación sobre todo del sentido, el sentido de aprender. Entonces, para implementar la innovación, primero que todo, los educadores, que somos los grandes héroes, perdón por la modestia, pero creo que al educador se le tiene que dar un papel preponderante en el cambio social. Nosotros somos los primeros que debemos tener ese chip y esa convicción de que el sistema hay que cambiarlo, hay que pensar en otros procesos. El aprendizaje o la educación invertida, en procesos más holísticos, más desde el reconocimiento, donde el pensamiento científico no esté reñido con la espiritualidad, donde se reconozca a la persona como alguien multidimensional y que siempre está aprendiendo con la sociedad, que todos somos uno y que en la medida en que logremos el éxito del compañero, yo también voy a tener éxito. Entonces, si nosotros empezamos a encontrar cuál es el valor de la familia en la educación, del contexto en la educación, el sentido de la vida dentro de la educación, la convivencia, que dejemos de fraccionar al ser humano, sino que nos entendamos como un todo, como la trascendencia que tenemos en relación con nosotros. Yo creo que eso sería un cambio muy importante que debería implementarse primero desde el cambio de pensamiento, el cambio de interacciones. Si la innovación en sí, la innovación educativa requiere una construcción y una participación social, no la podemos hacer por separado, por allá detrás de nuestros escritorios, sino que tenemos que salir, interactuar con el otro, hablar, reconocer necesidades, reconocer saberes, porque es conocer el saber de nuestros estudiantes, las otras formas de ver el mundo, la cosmovisión indígena, porque tendemos a relegar a quienes son diferentes. Todos somos diferentes, pero entonces el ver en esas diferencias riquezas. Creo que tenemos mucho que aprender y tenemos que empezar a luchar un poco con esa inercia estructural, con esa inercia de pensamiento, con esa inercia de quedarnos siempre con las mismas prácticas, sino que más bien pensar e imaginar nuevas formas de ver el mundo,
y nuevas formas de ver la educación, porque le ha faltado valorar más lo que es la educación, y creo que en nuestras manos está empezar a verla diferente y empezar a saber que una gota de nuestra energía puede cambiar el mundo, puede transformar todo lo demás. Entonces, no veamos todo como algo fraccionado, sino que en el entendimiento de que todos somos todos, que vinimos a este mundo para ser felices, para satisfacer nuestras necesidades, y no para luchar unos contra los otros. Podremos pensar en grandes cambios en el campo de la educación, y pues también al hablar de los recursos, empezar a ver los recursos, aprovecharlos mucho más, por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación, los recursos contextuales, salirnos del cubo y entender que la educación no solo se da desde un aula de clase presencial o desde un aula virtual, sino que tenemos que entretejer todo lo demás y comprender el sentido de educarnos. Ok, gracias. En un tercer interrogante, y ya hablando un poco del modelo pedagógico, ¿el modelo pedagógico de la UNAD responde de manera integral a las diferentes características y estrategias que propone la innovación educativa y pedagógica? Bueno, esta pregunta es interesante y me pone a pensar en varias cosas. El modelo pedagógico de la UNAD es un modelo muy importante en la transformación social, en la transformación del país. La UNAD, afortunadamente, es una universidad a la que está llegando a regiones muy lejanas, que está llegando tanto a las zonas rurales como a las zonas urbanas y las zonas de muy difícil acceso. Zonas en las que no podrían ni siquiera soñar con una educación superior, mucho menos con una educación posgradual, si no existiera universidades como esta, porque pues ya hay otras. Considero que desde lo que hace la UNAD en su modelo pedagógico, que no es llegar y traspasar la educación presencial a la virtualidad, sino que es una estructura bastante fuerte que se ha venido desarrollando y ha venido evolucionando desde el año 2004. La universidad tiene cerca de 40 años, pero desde el 2004 empezamos con la parte del e-learning, ha venido reestructurando su modelo por las necesidades contextuales. Entonces, es uno de los que más responde a las características, a las estrategias que propone la innovación educativa, la innovación pedagógica también, porque ustedes ya se han dado cuenta, lo saben muy bien, que los modelos, que la educación virtual, la educación a distancia, requiere de un modelo pedagógico muy diferente de lo que es la educación presencial. Entonces creo que sí ha sido un paso grandísimo el que ha dado la universidad sí ha sido un gran paso para dar respuesta frente a la innovación educativa y pedagógica. Nos toca seguir trabajando, nos toca trabajar muchísimo y desde el aspecto microcurricular también, pero bueno, la universidad se ha propuesto que la educación sea para todos, y dentro de lo que la universidad tiene como filosofía es, por ejemplo, que los estudiantes no tienen que hacer examen de ingreso, no tienen que tener unos niveles o unos puntajes altísimos en sus pruebas de estado, sino que más bien está abierta para todos y le da oportunidad a todos para que se desarrollen. Y sí, creo que es pionera en procesos de innovación educativa y pedagógica, y creo que tiene muchísimo más para dar. Ok, doctora, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Diana Martínez, y a nuestro compañero y colega Jaime Junior Sedano Pinzón. Ahora pasamos al tercer y último momento, que es brecha digital, permanencia. Entrevistadora
Andrea Paz. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por todos sus aportes. Sin duda alguna, la innovación en el sistema educativo pues es una realidad en la que todos estamos inmersos. Sin embargo, pues toda esa nueva tecnología y el uso de herramientas digitales crean las brechas digitales que en algunas ocasiones hacen que se frenen estos procesos de información y conocimiento, pues para poder obtener unos aprendizajes significativos. Entonces, teniendo en cuenta esto, me gustaría preguntarle de qué manera incide la disminución de la brecha digital en el cumplimiento de los estándares de calidad en la educación superior. Uy, bueno, este tema de la brecha digital es muy interesante. Esperamos que esa disminución sea cada vez mayor. Esperamos que algún día no exista brecha digital. Y creo que para hablar de la brecha digital tendríamos que pensar en qué es la brecha digital o más bien cuáles son los componentes de la brecha digital. Podríamos hablar de la brecha digital en cuanto a términos de infraestructura, que quiere decir, bueno, a quienes no les llega la conectividad, quienes no tienen redes, quienes no tienen, sí, por ejemplo, el acceso a dispositivos tecnológicos, que esa es una parte también muy importante, también relacionada con el ámbito del conocimiento, de la formación al respecto, la alfabetización digital, porque bien podríamos tener acceso a internet, bien podríamos tener acceso a computadores, pero pues hay personas que tienen todos estos accesos, pero no tienen alfabetización digital. Esa es otra de las brechas. Y la otra tiene que ver con el uso efectivo de los recursos que nos ofrece las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, la brecha digital es un tema que tiene bastantes aristas. En la medida en que nosotros logremos reducir la brecha en cuanto a conectividad, los avances serán enormes. En cuanto a acceso a tecnologías, a dispositivos tecnológicos también, aunque bueno, ya se conocen muchas experiencias de que el ministerio ha llegado con computadores para educar, tabletas para educar a muchas regiones, donde en las instituciones guardan todos estos dispositivos en un armario para que los estudiantes no los dañen. Entonces ahí viene la brecha de formación de los educadores, la brecha de formación de los docentes y de los administrativos, que también es otra cosa que incide muchísimo en la calidad. Entonces, en la medida en que nosotros como docentes asumamos la responsabilidad de formarnos, que el gobierno asuma la responsabilidad de tener programas de formación a docentes administrativos, podemos llegar desde los docentes hasta los estudiantes y desde los estudiantes hasta las familias a tener procesos de alfabetización digital. Y el uso efectivo de los recursos digitales. Podemos tener acceso, podemos tener dispositivos, podemos saber utilizar las tecnologías, pero podemos no saber utilizar toda la información que nos llega. Entonces esa es otra forma también de ver la brecha. Y es tener esos procesos de capacitación frente al uso efectivo de la tecnología para el aprendizaje, para procesos de innovación, de cambio, de mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, en la medida en que todas estas necesidades vayan viéndose satisfechas, que se vaya cerrando esta brecha, pues la brecha digital también tiene mucho que ver con la brecha económica, con la vulnerabilidad, pero bueno, en la medida en que se vaya cerrando esta brecha, se vaya disminuyendo, como ustedes me lo plantean,
Por supuesto que los estándares de calidad en la educación, no solo en la educación superior, sino en toda la educación, va a ir mejorando, van a irse alcanzando muchísimo más estos objetivos que se han venido planteando para la educación. Si tú tienes un espacio donde tienes acceso a las tecnologías, tienes alfabetización digital, entonces ya sabes cómo utilizarlo, tienes a un docente bien formado que pedagógicamente puede mediar tus aprendizajes, puede suplir esas necesidades que tú requieres como estudiante. En esa medida y en la medida en que también sepas cómo manejar la información, cómo tener acceso a ella y cómo hacer procesos de curaduría de la información y procesos críticos. Todo esto, por supuesto, que sería una gran evolución para la educación superior, para toda la educación, y nos haría crecer mucho como país. Creo que es hora de apostarle a lo digital, a la educación virtual, a las nuevas formas de pedagogía que requiere la educación virtual y al conocimiento de los modelos pedagógicos. Ya no más criticar la educación virtual, sino más bien busquemos caminos para fortalecerla aún más y para llegar a todas las personas que lo necesitan. Claro que sí, doctora. Bueno, muchas gracias por esos aportes en cuanto a la brecha digital, pues de verdad que han sido muy enriquecedores. Bueno, me gustaría también preguntarle eh, algo en cuanto a lo que es deserción y permanencia. ¿Cuáles podrían ser las estrategias de innovación pedagógicas más asertivas que permitan garantizar una mayor permanencia en la educación superior y también una disminución progresiva de la deserción estudiantil? Considero que está muy ligado a la pregunta anterior, y es porque la pregunta anterior estaba hablando de la calidad. Considero que cuando un estudiante reconoce que su programa es de calidad, que lo que está aprendiendo le sirve para la vida, que está teniendo un acompañamiento óptimo por parte de sus docentes, de su institución educativa, que tiene acceso a algunas estrategias de bienestar institucional, que se ve acompañado y que ve el proceso educativo como un proceso que sí tiene sentido en su contexto, que sí tiene sentido en su vida, que le va a permitir mejorar las condiciones de vida suyas y de su familia. Es un estudiante que hace lo que sea por quedarse. Eso por una parte, la parte de la calidad. Para mí eso es preponderante. Si el estudiante tiene las condiciones económicas, busca la forma de seguir estudiando. Por ejemplo, en la universidad, algo que tenemos muy bueno, que son como algo parte de su modelo pedagógico, y es que tenemos una plataforma que está disponible para ustedes las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Si el estudiante trabajó todo el día y llegó a hacer tareas a las 11 de la noche, a leer a las 3 de la mañana, puede hacerlo porque tiene el acceso. Y esto le permite crecer en su parte laboral y crecer también como persona. Entonces, bueno, que no debería diferenciarlo. La persona es multidimensional, ¿no? Lo otro tiene mucho que ver con el factor económico. Uno de los mayores problemas que se ha tenido, por ejemplo, de permanencia en la educación superior, es esta brecha económica. Hay estudiantes que llegan
empiezan tienen un buen trabajo en el momento, empiezan a estudiar, pero luego puede que pierdan su trabajo, puede que sus condiciones cambien. Entonces, bueno, eso no tiene, pero sí es un hecho que nos afecta por la deserción que puede tener el estudiante. Entonces yo creo que acogernos a programas de descuento o de subsidio es importante. Y bueno, entre lo pedagógico, como les estaba comentando, yo creo que una innovación que tenemos que dar, que estamos dando desde la universidad, que es algo que yo veo muy positivo en la institución, es que estamos acompañando al estudiante a que se encuentre con sus propias habilidades de creatividad, de descubrimiento, de conocimiento, sus habilidades para aprender. Definitivamente las estrategias pedagógicas deben estar encaminadas al reconocimiento del otro, como se los había mencionado, al reconocimiento de sus necesidades, de su contexto, al reconocimiento de que no todos aprendemos igual, no todos tenemos las mismas necesidades, los mismos estilos, las mismas formas, sino que podamos hacer procesos lo suficientemente integrales como para que los estudiantes quieran continuar sus procesos, si lo hablamos únicamente desde el punto de vista pedagógico. El acompañamiento, la interacción, las formas de encontrarnos es muy importante, son muy importantes. Listo. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias, doctora Diana Licen Martínez, por su punto de vista muy asertivo en los diferentes momentos en el tema de innovación y pedagogía en educación. No sé si mis compañeros tengan algo que decir. De todas maneras, personalmente, le agradezco por su colaboración y su valioso tiempo. Bendiciones para usted y su familia. No sé si mis compañeros tendrán algo que complementar. Sí, no, bueno, más que complementar, no, también extenderle nuevamente el agradecimiento, pues de verdad que para nosotros es muy enriquecedor, eh, pues todo aprender y conocer diferentes procesos, pues en esta maestría. Entonces, de verdad, muchas gracias. Sí, profesora, pues muchísimas gracias por los aportes valiosísimos. De verdad que uno a veces no dimensiona, digamos, todas las aristas que hay. Lo importante es que son para el proceso formativo de los estudiantes. Muchísimas gracias. Sí, doctora, igual me uno al agradecimiento de mis compañeros. Aplaudo esa experiencia tan maravillosa y significativa en el campo de la educación y la pedagogía, en función pues de esos procesos de innovación y demás. Entonces, muchísimas gracias por ser partícipe de nuestro proceso de formación y un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por atendernos, por darnos ese conocimiento y transmitirnos en esos interrogantes que planteamos. Muchas gracias por hacer parte y por aceptar nuestra invitación. Bueno, ustedes muchísimas gracias por esta invitación tan bonita. La invitación es para todos los que nos ven, que nos escuchan, a que pensemos en una educación diferente, en una educación que reconozca, que nos reconozca a todos, que nos entendamos como uno, como una unidad en el universo, y pues que
adelantemos procesos educativos desde la ética del cuidado esencial de nosotros mismos, de los demás y de los demás seres del universo, la naturaleza, etcétera. Que entendamos que ese es el motivo por el cual estamos acá. Un abrazo para ustedes, muchísimas gracias. Bueno, gracias.